invitamos a través del compañero Maldonado, Núñez, Maldonado es otro Miguel. Le planteamos a Miguel, le planteamos, sí, de Antonio. Le planteamos que la idea es política, no queríamos hablar ni de interna, ni de candidatura, digamos, estamos preocupados por el futuro de la nación, por lo que nos queda a nosotros de vida en esta nación, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el sentir peronista, que le invitamos a hablar. Yo le decía con total libertad, ella agregaba, igual lo hago, por supuesto no se nos va a ocurrir acotarla, pero se caracteriza por tener una independencia de criterio, lo que es muy bueno, pero nos queda claro que más allá de ser diputada o ser una dirigente importante del escenario nacional, pero sobre todo es una compañera, con lo que eso implica, con el término, lo que implica el término compañera. Así que gracias, compañera, por estar en esta casa, por estar con nuestros compañeros, que son todos compañeros de verdad, si no estarían acá. Y bueno, escuchemos atentamente. Listo. Bueno, ante todo, agradecer a los compañeros que me hayan venido, no escuchar porque no vine a disertar. Esto no es una reunión de las que normalmente uno hace un acto político, en realidad viene a compartir con cuadros del partido discusiones y el análisis de una situación difícil para el peronismo y difícil para el país. Y no es casualidad que sea difícil para ambos, porque tiene que ver el que sea difícil para el peronismo y también sea difícil para el país. Y no es un juego de palabras. Que hay una cosa que es fundamental en la etapa que se avecina, y es el tema de que no pasa por discutir quién va a ser el candidato del peronismo, sino esencialmente qué peronismo y qué país le vamos a ofrecer a la gente. Y esto no es un lugar común, sino que es una necesidad además imperiosa, porque yo que le voy a venir a contar a quienes trabajan acá en el conurbano bonaerense de lo que es la situación social y de que esto no se aguanta más, me parece que vendría con novedades viejas, con noticias viejas. El problema que partió fue que ellos creyeron que el menemismo, como sistema, digamos, de asociación entre negocio y política, era algo únicamente del peronismo, que solamente el peronismo tiene este problema, en lugar de advertir que esta asociación, yo digo ilícita, muchas veces entre negocios y política, no era un problema de un partido en especial, el peronismo, sino que era un problema de la política argentina, de la historia argentina, en definitiva de los argentinos. Nosotros no lo percibamos con toda claridad, pero hay un fin de ciclo histórico porque necesariamente los principales dirigentes, los principales partidos representan una Argentina que ya fue deterioro, porque es el deterioro de lo público, es el deterioro del Estado, o sea, público, Estado y política son espacios comunes. Privado, mercado y economía son espacios comunes. Hoy, la gran crisis que tenemos es de representación política, y esto no se da solamente en Argentina, sino que se da en el mundo. En el Parlamento, del cual formo parte, en realidad está representado cualquiera, menos el ciudadano común, menos el hombre y la mujer de carne y hueso. Esto lo ves no solamente por una cuestión de corrupción, es mentira que sea solamente una cuestión de corrupción. Esto nos pasó cuando se sancionó, por ejemplo, les quiero dar un ejemplo, no es que están representadas las compañías porque van y compran una ley en el Senado o sobornan en la Cámara de Diputados, no, eso es una parte de la historia. Pero está la otra parte de la historia, que es la delegación intelectual y de representación social que se efectúa de las instituciones en beneficio de los grandes grupos y que no solamente obedecen a cuestiones de corrupción. Entonces la representación deja de ser de popular en el verdadero sentido del pueblo, de cómo es institucionalmente de acuerdo a la Constitución, para pasar a ser, una representación de los sectores que mayor fuerza de presión, de lobby, concretamente de lobby, tienen sobre las instituciones. Hace más de un año planteamos que el problema es de representación social vacante. Hay una representación social vacante. No nos pone contentos de haber acertado, porque además perdimos y miren todo lo que está pasando en la Argentina, pero por lo menos te da aliciente de que no estás mal rumbeado. O sea, cuando vos querés representar, vos podés tener las mejores intenciones, podés tener el mejor discurso, pero vos no sos ese discurso ni lo que vos creés que sos. Vos sos, en términos de representación y dirigente, lo que la gente cree que sos. ¿Se entiende lo que digo? Por eso te digo. Entonces yo creo, es como que yo, no sé, me propusiera como presidente de la nación, ponele, viste, por ahí, no, me van a decir que no porque no me ven como eso. De repente yo creo que cada uno tiene una imagen de lo que representa en esos términos y entonces por eso me parece que es importante reconocer los roles que cada uno juega. Hoy los sindicalios están defendiendo una porción de la sociedad muy pequeña y yo creo que la discusión es por los desocupados. ¿Por qué digo que es
también por los desocupados, porque si nosotros no logramos disminuir los índices de desocupación, difícilmente los que están ocupados tengan mejores condiciones de trabajo. Al contrario, cuanto más desocupados haya, peores condiciones de trabajo para los pocos que quedan en tareas fijas, porque esas condiciones se tornan cada vez más precarias porque tienen la amenaza de un ejército de desocupados en la calle que les está impidiendo la lucha por esos derechos sindicales. Por eso, algunos dirigentes sindicales que han devenido en empresarios ya no entienden esta mecánica porque están en otros negocios, en el negocio que precisamente están los empresarios, entonces han dejado de representar. Y cuando una sociedad deja de tener representados a los sectores que la componen, termina con estallidos o con explosiones, porque bueno, por algún lado esto sucede. Yo le voy a decir algo, el cordobazo no lo hacen obreros o desocupados o obreros mal pagados, lo hacen los obreros mejor pagados de Latinoamérica, que eran los obreros de la industria automotriz de Córdoba. ¿Y esto qué significa? Que contrariamente a lo que se presupone, a mayor grado de miseria, a mayor grado de achatamiento, menor capacidad de organización para la lucha, aunque esto parezca mentira. Cuanto mayor hay aplastamiento social, mayores o menores posibilidades de una organicidad política para esto. Esta es un poco la necesidad que tiene hoy el peronismo de dar esta discusión y de cómo vamos a volver a representar. Que no es una cuestión de juntar dirigentes, sino de juntar ideas, que es lo que está faltando, porque esta etapa que se viene, compañeros y amigos, es cualitativa. No se vuelve a recuperar la mayoría, sino se vuelve a recuperar el liderazgo de las ideas, en las ideas y en la sociedad. Y un liderazgo social. Y un liderazgo de pensamiento no se crea leyendo encuestas y diciendo lo obvio. Nadie crea liderazgo social diciendo lo obvio, que los pobres están mal, que tenemos... No. Hay que decir otras cosas y muchas veces hay que partir con opiniones que parece que partieron a la sociedad del medio, pero sí, muchas veces hay que partir a la sociedad del medio para crear liderazgo distinto. Yo creo que esto no pasa por un planteo de la ética individual. Más allá de que hay que tener ética y hay que tener principios, y creo que quienes hemos tenido posturas muy fuertes respecto de muchas cosas hemos dado testimonio de ello, pero sí creemos que hay que discutir la ética social, además, fundamentalmente, porque esto de que yo no robo, pues están cayendo todos muertos de hambre alrededor y yo no hago nada, ni cuestiono nada, está bien, no robo, soy honesta, pero en definitiva se me sigue cayendo la gente muerta alrededor, ¿viste? Entonces me parece que esto tiene que ser un planteo más allá, porque además, y dicho sea de paso, a algunos el tema de la corrupción y de explicar que la plata que le faltaba a la gente en educación, en salud, en vivienda, era un problema únicamente la corrupción de la clase política, era la coartada perfecta para no tener que discutir lo que es la verdadera concentración del ingreso y que es el tema de la economía. Entonces, le servía para criticar al menemismo y para no pelearse con el establishment. Y le sirvió para ganar las elecciones, pero no le sirvió para gobernar. Que este es el tema, porque el problema es lo otro. Y yo me acuerdo que hasta hacían cálculos de cuánto se lleva la corrupción, y con esos 5.000 millones o 10.000 millones se lleva la corrupción, con eso los argentinos teníamos salud, educación, vivienda, laburo y no sé cuántas cosas más. Por eso digo que hay que dar una discusión en serio, donde no le dejemos la racionalidad a los como patrimonio de los economistas. O sea, porque parece ser que los racionales en este país únicamente son los economistas. Yo me niego y me resisto a dejarles la racionalidad económica a los economistas. Entonces, estas son las claves que nosotros tenemos que entender, no para deprimirnos, resignarnos y decir, no se puede hacer nada, sino para ver cómo reformulamos las metodologías, con qué instrumentos nos provocamos una organización pero política. Yo no creo en esto del chacho por afuera de la política, no. Del único lugar que se pueden cambiar las cosas es desde la política. Acá hay tres formas que vos podés tener poder. Desde la política, desde la economía, o como fue durante tantísimas décadas, desde las armas, el partido militar. La economía ya tiene dueños. El poder económico no va a elecciones. Y la política aún, con todos sus defectos, es el poder más democrático que todavía hay en Argentina. Cada 2 años se somete a elecciones. Mal o bien, se somete a elecciones. El poder económico no va a elecciones, tiene dueños, se suceden por las reglas de la sucesión o de la transferencia de las acciones, si son sociedades anónimas o corporaciones. Así que lo que hay que comenzar a convencer a la gente es que desde la política se pueden cambiar las cosas. Pero hay 2 formas de convencer a la gente, o una forma, diría yo, de que podamos organizar a la gente desde la política. Con ejemplo y práctica concreta de que la gente vuelva a creer en los dirigentes que van a convocarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el peronismo no da esta discusión, alguien la va a dar.
En principio porque ninguna sociedad se suicida. En principio porque no se puede... Porque, digo yo, ya no es una cuestión de sensibilidad, de que te conmuevan la pobreza, sino es una cuestión de cuadro político, de estrategia, de ver que este modelo de país no aguanta más, o sea, no es más viable venir. O sea, porque si a esto les estalla por ineficiencia a los 8 meses, a otro le va a estallar a los 12, pero que estalla. Porque este es el otro tema, este es el otro gran tema. O sea, la inviabilidad, si no es de la sensibilidad, por lo menos que sea de la racionalidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esas voces no se escuchaban en el Congreso del 86? Cuando éramos los únicos que levantábamos la voz. Yo pregunto una cosa, compañeros. Nos quejamos de los dirigentes, pero ¿y qué somos los militantes que por un puesto, por figurar en el presupuesto, aceptábamos por ahí cosas que no deberíamos haber aceptado? Eso es lo que yo pregunto. ¿Cuántos compañeros puedo decirle de cara, como decimos nosotros, compañero Pulicelli está equivocado? No, éramos muy pocos. Ahora se lo ordenó. Entonces, evidentemente, compañeros, lo que yo pido es que la coherencia y la honestidad y capacidad que se le exige a los dirigentes, se le exige también a los militantes mismos. Para que cuando tengan que decir no, aunque pierdan un puesto o una nominación para diputados, lo hagan igual. Por eso, compañeros, por los viejos tiempos, por respeto y coherencia a lo que cada uno hizo y dijo en el pasado, porque la historia del peronismo no empieza en este Congreso ni en las últimas elecciones del 29 de mayo o del 9 de julio. La historia del peronismo comenzó antes, compañeros. Comenzó desde el 82, en el 83 en la interna. Ahí empezó el peronismo. El peronismo no es una película que uno viene diciendo así y recién empieza. El peronismo viene de mucho antes, compañeros. Por eso, juzguemos nuestras propias actitudes como militantes con la misma dureza y espíritu de autocrítica que juzgamos a nuestros dirigentes. Los dirigentes, compañeros, las dirigencias sociales y políticas nunca son mejores ni peores de que quienes representan. Y aunque esto suene duro, compañeros, hay que decirlo. Yo no creo que sociedades en crecimiento, en desarrollo, progresista, con buenas propuestas, den todos malos dirigentes. Los dirigentes no son más ni menos que el espejo en donde se mira la base social que los sustenta, compañeros. No hay dirigencias malas y bases o militantes todos buenos. Todo está concatenado con lo otro. Todos somos consecuencia de los mismos aciertos y de los mismos errores. Por eso, compañeros, la crítica que tan fácilmente formulamos, que empiece fundamentalmente por una autocrítica de todos y cada uno de nosotros de qué hicimos y qué participación tenemos para que el peronismo esté como esté en toda esta historia que hemos llevado. Impronta nosotros. Somos un partido con práctica de poder, porque nacimos en el poder, o sea, no nacieron en la oposición como fue el radicalismo en la lucha contra el régimen, los principios, el tema y el partido por sobre todas las cosas, porque era el instrumento para vencer al régimen. Acá no, acá nosotros nos encontramos con que el peronismo nació en el gobierno y haciendo cosas. Y esto ha marcado improntas diferentes en ambos partidos, ¿no? Octubre, si bien siempre fue parte de la liturgia peronista, no fue un acto peronista. El peronismo no existía el 17 de octubre del 45. La gente encontró la representación política de su conflicto, de esa clase trabajadora que se incorporaba y demandaba mayores beneficios en Perón, y fueron atrás de Perón. No porque se había dado cosas, sino porque habían encontrado a alguien que los representara. Esto era, en definitiva. Esa persona, ellos sentían que le representaba sus intereses. Los obreros, las mujeres, los jóvenes, ese tipo lo representaban, lo defendía, les había reconocido los beneficios que nunca nadie les había reconocido, entonces lo fueron a buscar, porque además cuando lo metieron en cana, justo en ese momento tenían que cobrar el aguinaldo y a muchos le decían vayan a cobrárselo a Perón. Entonces, bueno, lo fueron a buscar a Perón para cobrar el aguinaldo, como digo yo, ¿no? Le hicieron caso y lo fueron a buscar a Perón para cobrar el aguinaldo. Y es eso en términos que siempre fueron muy románticos y muy épicos para nosotros, pero eso era el eje de la representación política. Esa es la representación política. El peronismo fue la representación política de esos intereses, de esos nuevos sujetos sociales que se incorporaban y demandaban incorporarse a la vida política. Y son distintas incorporaciones. Yo siempre lo reflejo en algo que siempre me llamó la atención. Mi mamá, que también
se hace peronista junto con mi abuelo, la hija, ¿no es cierto? A partir de que ellos las primeras cosas las comienzan a recibir del peronismo. Tiene, por ejemplo, a Evita, a ella recoge los cuadros que tiene de Evita, las fotos que tiene de Evita, es la Evita esa divina del Colón, en la Evita de los vestidos, es la Evita, sí, pero no, va a pasar eso de una Evita porque es lo que nos pasa a nosotros, la Evita hada, como digo yo, porque Evita es una suerte de hada que venía a darle cosas a la gente, pero en el buen sentido, no como planteaban los gorilas. Mi mamá tiene la foto de esa Evita, esa es la Evita de ella. La Evita de mi hermana, por ejemplo, mi hermana es médica, es menor que yo, que la tiene colgada en su pieza del año, la Evita, ella fue militante de la UES, está alejada de la política hace mucho tiempo, es la Evita del micrófono, la Evita crispada frente al rodete, la Evita casi combativa, que es como nos incorporamos nosotros al peronismo. O sea, cada uno tiene una Evita y cada uno tiene un peronismo. Este es el tema, de cómo se incorporó y por qué se incorporó. Y si yo prendía la televisión anoche y veía ese acto de Rioja y veía a gran parte del peronismo alineado de vuelta atrás de Menem, porque esto es así, más allá de que se haya decidido ir alineado al peronismo, y veíamos que lo único que estaba ofreciendo, por lo menos gran parte del peronismo, era el modelo que Menem tuvo para el país, con el agregado de Boloco, digamos que lo nuevo sería Boloco. No, y no se ríen porque resulta seductor para algunos sectores de la sociedad, aunque nos parezca mentira. Acá, entre los pueblos nos reímos, pero hay un montón que lo ven hasta casi como simpático. Y esto es una cosa que vamos a tener. La frivolización no es una teorización sobre la política, es una práctica muy concreta. Yo creo que lo que es importante, más allá de las declamaciones y los discursos, es la práctica concreta que se puede hacer para construir un espacio diferente. Y yo creo que hoy sigue siendo el peronismo. Yo tenía siempre, cuando me decían, ¿por qué usted no se va del peronismo? Pero si no fue cuando estaba López Rega e Isabel, como digo, ¿no? Que estaba para irse del país, no del peronismo. ¿Por qué me voy a tener que ir ahora? ¿Por qué no la pelea adentro? Y yo creo que esta es la obligación que nosotros tenemos como generación y como peronistas, que es dar la pelea para reconstruir un peronismo diferente. Porque si pudimos hacerlo después de las cenizas, con el intento de renovación, que fue un intento de reconstruir al peronismo después de las cenizas en que lo habían sumido, digamos, Isabel, López Rega, lo que fue después la experiencia de Luder, y demás, si pudimos hacerlo, aunque quedó trunco también, porque en realidad quedamos en una renovación de las formas y no de los contenidos, bueno, ¿por qué no vamos a intentarlo otra vez? Tenemos una obligación histórica de intentarlo. No sirve ser a las izquierdas, no aceptamos ser a las izquierdas ni de Perón. ¿Se entiende? O sea, yo quiero ir por un proyecto global del peronismo. No quiero ser un espacio del peronismo. La idea que yo tengo del peronismo, y lo que quiero que haga el peronismo, quiero que sea la idea que lleve a todos los peronistas a la victoria. Esto me parece lo central y principal. Es una reconstrucción diferente de identidad, y creo que esto hay que hacer con el peronismo después de todo esto que hemos vivido. Me parece que esta es la tarea que tenemos que darnos. Yo te lo digo desde experiencia, que no la puedo extrapolar, obviamente, de una provincia al orden nacional. Creyendo tal vez, equivocadamente, que va a ser posible que los sectores se salven en forma individual. Compañeros, la Santa Cruz dependiente del sector público, la Santa Cruz que terminaba en Guaray, que ignoraba el interior, ha muerto, sufre de crisis terminal, y es necesario entonces que reformulemos entre todos los hombres y mujeres que habitamos esta tierra un nuevo modelo de provincia, una nueva práctica política donde se deje de lado la especulación y con decisión se encare la tarea transformadora que ya no puede demorar más. Finalmente, compañeros, porque no quiero extenderme más, quiero reafirmar hoy aquí una vez más frente a ustedes el compromiso de los hombres y mujeres del Frente para la Victoria con esta tarea transformadora, a la que no solamente vamos a convocar a los peronistas, porque estamos convencidos, como decía el general, que esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Finalmente, compañeros,
siempre fuimos oposición interna. Año 73 salimos terceros en la primera interna que se hace en la provincia después de la democracia. En la segunda elección salimos segundos y en la tercera elección salimos terceros, pero únicamente referidos a la cuestión local, a la intendencia. Y salimos terceros sino contra todo el aparato. O sea, entre nosotros no había ningún funcionario, ninguno era diputado, concejal, intendal. Es más, la pelea era precisamente contra todo lo que estaban en la intendencia, en la Cámara de Diputados, en la gobernación, que era todo peronista, pero todo enfrentado a nosotros. Y la primera experiencia provincial que ganamos, la ganamos con el Frente para la Victoria Santacruceña en el año 89, cuando le ganamos a la lista le ganamos la intendencia al entonces gobernador en el 87. Había cambiado el gobernador porque había habido elecciones y le volvimos a ganar al otro gobernador, que finalmente termina en juicio político, desde la elección provincial. Hoy nosotros somos gobierno desde 1991 en la provincia. Cuando hablo de nosotros estoy hablando del Frente para la Victoria Santacruceña, que es, digamos, la corriente interna, pero que hoy no es una corriente interna. En realidad, en lugar de ser una corriente interna del partido, metimos el partido adentro de un movimiento social más amplio. Este quiere ser un espacio lo más flexible posible. Hay solamente un punto de inflexibilidad, por decirlo así, y que es que no queremos discutir candidaturas, sino queremos discutir qué proyecto y qué país. Y en esto sí queremos ser inflexibles. Y estamos seguros que ese proyecto y ese país no es Menem. O sea, no es ver que armamos un espacio para ir a negociar con el que va a ser candidato, porque de los que hay no nos gusta ninguno. Te hablo de una práctica de poder y eso sí, mucha consecuencia y mucha coherencia en nuestra lucha. O sea, se podrá estar o no de acuerdo con nosotros. Lo que no se nos puede decir es que un día decimos una cosa, un día estamos acá y otro día siempre estamos. Yo lo que creo que hay que volver a formular a la gente es un proyecto de país, que hoy no existe. No son 3 medidas económicas, tenemos que ir por allá, no. Es un modelo de país, una estrategia de crecimiento. Primero, convencernos de que podemos seguir siendo un país y tener identidad. Segundo, no es solamente ojo con los desocupados y los excluidos y casi un movimiento clasista marginal, porque si hay algo que el peronismo nunca fue ser clasista. Al contrario, se caracterizó por una construcción de carácter nacional donde se incorporaban sectores, muchas veces con algunos intereses aparentemente contradictorios, pero que se unían con un objetivo superior. El capital va donde hay rentabilidad. Entonces, la primera cuestión que tenemos que plantearnos hoy, ¿qué le vamos a ofrecer al país desde una identidad, además propia? ¿Qué estrategia de desarrollo y crecimiento le ofrecemos al país como un modelo en el cual puedan contenerse a todos los sectores agredidos por esta política económica? Y esto se puede hacer. Esto va a exigir definir qué rol le vamos a dar al Estado. ¿Vamos a seguir con un Estado desertor y ausente que solamente defiende la seguridad jurídica del capital? Yo quiero seguridad jurídica para el capital que viene a invertir en las privatizadas, pero quiero seguridad jurídica para los usuarios y consumidores, que consiste básicamente en pagar una tarifa justa de acuerdo al precio que recibe. Yo quiero preguntarme por qué, por ejemplo, hoy estamos pagando servicios mucho más caros por las mismas compañías que en sus países de orígenes tienen los servicios mucho más baratos. Nuestra Argentina pendular, ¿no? Que pasa de un extremo al otro, y entonces del Estado, que fue el eje, el Estado que construyó el peronismo, que era el Estado del modelo de bienestar, que en realidad cuando llega Menem se había derrumbado también estrepitosamente, porque había dejado de ser el Estado de bienestar para convertirse también en el Estado de malestar. Vamos a decir las cosas como son y hacernos cargo de las deformaciones que tuvo ese modelo de bienestar. Bueno, Menem dice, bueno, no, la verdad que el Estado no sirve para nada, es una porquería, y entonces confunde el Estado con aquel Estado que no servía. Lo que no servía más era aquel Estado. Había que construir un Estado diferente, pero había que construir un Estado. Menem no. Menem se compra con armas, con toda la doctrina encerradita, con un paquetito del consenso de Washington, el Estado no sirve para nada, ahora el mercado decide todo, acá se crece y cuanto más se crezca va a llegar un momento que derrama la copa y le llega a todo. Al cabo del tiempo, en realidad, más que derrame económico, hubo desparrame social, como digo yo, ¿no? Y entonces terminamos creciendo, pero incorporando una desocupación estructural, no resolviendo ninguna de las cuestiones en las que este Estado debió haber dado respuesta en materia de educación, de salud, de acción social, etcétera, etcétera. Y estamos como estamos ahora. Y yo digo que hay que discutir un modelo diferente, pero no solamente un modelo diferente de Estado, sino también un modelo diferente
de cambiar esta relación de fuerzas y volver a convocar desde el peronismo. Yo quiero que sea desde el peronismo porque soy peronista, pero les aclaro que si no lo hace el peronismo, les reitero, alguien va a venir a hacerlo porque ninguna sociedad se suicida. Los viejos objetivos son los de construir una nación y un pueblo feliz. Los objetivos son esos. Los instrumentos son, y hay que reconstruir nuevos instrumentos y nuevas resignificaciones con esto. Hace 12 años vine acá a Esteban Echeverría, a una quinta donde vivía el Chino Navarro, acá enfrente, y me acuerdo año 2000, se imaginan lo que era el país, y se había reunido un gran grupo de militantes, ahí el Chino ni lo conocía Néstor todavía, Néstor era gobernador de la provincia de Buenos Aires y yo era una senadora un tanto revoltosa. Y bueno, había sido gran discutidora siempre, y me acuerdo que vine a dar una charla en un quincho, donde se habían juntado varios compañeros, y me acuerdo que en un momento me enfervoricé en la charla, y por ahí un señor mayor que estaba ahí, ¡pa!, se cayó al suelo y se desmayó, y pobre, lo sacaron afuera, y después cuando se recuperó dice que bueno, se había emocionado mucho con el discurso, y por eso se iba a acordar todavía el Chino de esa anécdota.